Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. En cielosabiertosturradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para juntos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder estudiar las Escrituras. Es un privilegio poder reunirnos con nuestros hermanos, Señor, para ser edificados a través de la palabra que tú inspiraste y nos la entregaste a nosotros, Señor, a través de tus siervos, para que te conozcamos, para que conozcamos el plan de redención, Señor, que has trazado a lo largo de la historia, y para que conozcamos también hoy, Señor, cómo culminará ese plan para tu pueblo, para tus hijos. Señor, guía mis palabras a través de la Escritura. No quiero introducir nada de mi propio pensamiento. Concédeme ser fiel en la enseñanza y, sobre todo, ayúdame, Señor, a enseñarlo de una manera simple, de una manera sencilla, a pesar de la complejidad del tema de hoy, pero de una manera que sea comprensible para todos los que aquí se encuentran, desde el más joven al más adulto, del más estudioso al que menos pudo estudiar, pero que tu palabra hoy llegue a todos los corazones y pueda ser comprensible para todos mis hermanos. Así que necesitamos, Señor, tu gracia para este tiempo de enseñanza, y eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Y el tema que vamos a estar tratando en esta tarde es cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a hablar del destino de las personas que están en Cristo. La semana pasada estuvimos viendo el destino de los incrédulos, hablábamos del castigo eterno, quitábamos y tirábamos al suelo los mitos o enseñanzas no bíblicas sobre el aniquilacionismo y enseñábamos que el castigo eterno, a pesar de ser algo duro para el corazón del hombre, sobre todo cuando tiene familia que ama no creyente, era una enseñanza bíblica. Pero así como los no creyentes tienen un destino eterno para ellos, el pueblo de Dios también tiene un destino eterno. Para nosotros hay un lugar maravilloso donde pasaremos la eternidad. Y quiero decir por qué es importante conocer esta doctrina. A veces pensamos que Apocalipsis es un libro que solo habla del futuro y que es para los más eruditos y que no es tan importante aprenderlo. Seguramente cuando algunas personas empiezan con el Señor y les dicen, oye, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? A ninguno se le ocurre decir, no, empieza por Apocalipsis, para empezar está bien. Seguramente no. Pero Apocalipsis es un libro lleno de enseñanza, lleno de tesoros. Cosas maravillosas. Tanto es así que la semana que viene, por ejemplo, estaba preparando hoy también una enseñanza que he titulado El Cristo Apocalíptico. Cómo se presenta Jesús en Apocalipsis. Porque una de las cosas para mí más asombrosas y maravillosas es la persona de Cristo en el Apocalipsis. Porque a lo largo de la historia lo vemos como ese bebé en un pesebre, esa persona maltratada por los romanos, por los judíos, desechado de los hombres, casi un mártir para muchos, pero sí que gloriosamente resucitó, ascendió. Pero ¿cómo presenta Apocalipsis a Cristo? Como un rey vencedor, como un juez triunfante, como el capitán del ejército celestial que vencerá y que el Señor pondrá por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Ese Cristo nos da fuerzas porque es nuestro Cristo. Cuando tú miras a la cruz, yo a veces pienso en los católicos que siempre dejan a Jesús colgado. Cuando tú miras a Jesús en la cruz parece que hasta que es difícil pedirle cosas. Como ya ha sufrido tanto, no le voy a orar.
no le voy a pedir cosas. Si te das cuenta, a Jesús lo presentan siempre como martirizado y a María como muy limpita, muy bien, y por eso creo que le piden más a ella que a él. Pero nuestro Cristo no es el de la cruz. Nuestro Cristo, la cruz para él fue un trámite, pero no fue un destino. Nuestro Cristo glorioso, el que esperamos, anhelamos, el que intercede, ruega por nosotros, el que está a la diestra del Padre, nuestro abogado fiel, es el Cristo de Apocalipsis. La semana que viene me dedicaré toda la hora y media a hablar de cómo Cristo está ahí, cómo se presenta. Y uno sale como con más fuerza sabiendo que Él es su Señor, que Él es su Señor y que no hay nadie que pueda detenerlo. Hay tres cosas importantes de la doctrina de hoy, de cielos nuevos y tierra nueva. En primer lugar, esta doctrina nos ayuda a tener una comprensión más clara de lo que está por venir. La mayoría de vosotros os haréis preguntas de cómo será la eternidad, qué nos espera. Ya vimos en un tema qué pasará después de morir. Estuvimos hablando de que directamente iremos a la presencia del Señor, no entraremos en un sueño. Pero ¿qué pasará al final? Cuando hayamos resucitado, cuando haya habido un juicio, cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, ¿qué pasará en la eternidad? Muchos se hacen esa pregunta. Y esta doctrina nos permite tener una visión más clara de lo que va a ser la eternidad de cada uno de nosotros. Y veremos cómo esa eternidad no está en un lugar lejano. No está en otro planeta que el Señor ha creado aparte de la tierra para que nosotros podamos habitar eternamente, sino en una tierra nueva, y luego entraremos en esa palabra nueva, en la que nosotros disfrutaremos de su belleza, disfrutaremos de su creación, la pisaremos, la trabajaremos, o piensan que van a estar tumbados en una hamaca por toda la eternidad. Hermanos, realmente hay personas que creen que la eternidad es otro planeta, túnicas blancas, una arpa y cantando todo el día. Hay gente que cree que es eso, pero no es eso. La Biblia habla de la eternidad de gobierno, de reinar con Cristo. Habla de vegetación. Hermano, vamos a vivir ahí, como Adán vivía en el paraíso. Vamos a vivir ahí. Gobernaremos la tierra como Adán tenía que gobernarla, antes de que llegara el pecado, y que ahora seguimos gobernando. Porque eso no nos lo quitó con la llegada del pecado del Señor. Solo que gobernamos en una tierra maldita. Pero volveremos a recuperar ese paraíso. Entonces tendremos una visión más clara de lo que está por venir. Apocalipsis 21, versículo 1 al 3, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. En segundo lugar, el motivo por el cual esta doctrina es importante es porque no solo nos permite entender mejor lo que está por venir, sino que nos permite entender mejor el plan de redención de Dios. Hermano, es muy triste cuando escucho a personas decir: ¿qué vino a hacer Jesús? No, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Eso es una frase muy simplista. Que Jesús vino a morir por nuestros pecados es una parte de todo lo que Jesús hizo allí en aquella cruz. Jesús no vino solo a morir por nuestros pecados. El plan de redención de Dios no se queda solo en nosotros, un pueblo. Toda la creación va a ser redimida por la obra de Cristo. Toda la creación. Cuando llegó el pecado con Adán, no solo el ser humano cayó bajo castigo o bajo maldición, toda la tierra cayó bajo maldición. Y la obra redentora de Cristo no solo traerá redención para nosotros, su pueblo, sino que traerá redención para la creación. Comprender la doctrina de cielos nuevos y tierra nueva nos permite tener una amplia visión de todo lo que Jesús alcanzó en aquella cruz, hermanos. Hermano, Jesús no solo pagó por tus pecados, Jesús derrotó a la serpiente de Génesis. Satanás quedó derrotado, Jesús venció la muerte. Y eso era el inicio de algo glorioso que está por venir al final, y entre ellos la redención de la creación, no de nosotros solo, de la creación. Y esto lo vimos nosotros cuando dimos la serie de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21,
Dice así: porque el anhelo profundo de la creación, ¿el anhelo profundo de qué? De la creación. No está hablando de gente, está hablando de las montañas, está hablando de la vegetación, está hablando de la creación. El anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y mira lo que dice ahora el 20: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ese texto es precioso, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo a los creyentes de Roma es que la creación está esperando. Cuando se refiere Pablo a la manifestación de los hijos de Dios, se está refiriendo a que la creación está esperando el día en que los hijos de Dios aparezcan como glorificados, ese glorioso día. ¿Y por qué dice que está esperando eso? Porque la creación, no de su propia voluntad, fue sometida a vanidad. El pecado de Adán, recuerdan, trajo castigo a la tierra. Ahora la tierra ya no daba tanto fruto, ya no era tan productiva. Ahora tenía que ganarse todo con el sudor de su frente. Y lo vemos día tras día, lleno de desiertos. A veces plantas y no hay nada. O plantas, crece y se lo comen los caracoles. Una lucha constante. Y eso es fruto del pecado. Pero esa creación está esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para ser liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entender la doctrina de cielos nuevos y tierra nueva nos ayuda a entender que Dios no solo envió a su Hijo a aquella cruz a acabar con nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados, sino que la salvación de Cristo alcanzó la creación. Esa obra es gloriosa, hermano. Predicar de la cruz de Cristo lleva años, porque lo que alcanzó allí es glorioso. Y en tercer lugar, la tercera razón por la que entender la doctrina de cielos nuevos y tierra nueva es tan importante es porque el Antiguo Testamento está lleno de profecías que solo vamos a entender bien si entendemos esa doctrina. Porque no es algo que aparece solo en Apocalipsis. Es algo que aparece también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento leemos profecías que dicen que la tierra volverá a ser más productiva. Leemos profecías que dicen que el desierto florecerá como la rosa. Leemos profecías que dicen que el que ara recogerá más de lo que se ha cosechado. Leemos profecías que dicen que el sonido del llanto ya no volverá a aparecer. Leemos profecías que dicen que el cordero y el lobo habitarán juntos y en armonía. Y esas profecías solo las entenderemos si entendemos los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo será nuestra eternidad? Así que esos son 3 motivos por los que esta doctrina es importante. Para entender esta doctrina, yo quiero que empecemos por el principio. Porque si vamos a hablar de cielos nuevos y tierra nueva, tenemos que hablar de cielos presentes y tierra presente. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y todo empieza en Génesis. Porque esta doctrina, como dije, tiene que ver con el pecado y con lo que pasó al principio. Miren la orden de Dios a su creación. Y ahora digo creación hablando de Adán, hablando de nosotros. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Hermano, Dios no puso a Adán en el Edén para que se quedara en una hamaca durmiendo. Hay gente que cree que el trabajo es un castigo de Dios. El trabajo no es un castigo de Dios, porque el ser humano fue llamado a trabajar desde el principio. Solo que el castigo de Dios tenía que ver con que deberíamos trabajar más para ganar el sustento. Pero cuando Dios crea a Adán, le da una orden: domina la tierra, trabájala, fructifica, haz que esto crezca, desarróllalo, gobierna, sojuzga todo. Le dio una orden. Así que déjame decirte que si te quieres salvar para estar toda la vida durmiendo eternamente, no es tu lugar. Los perezosos no entrarán en el reino de los cielos. Ahí trabajaremos. No con la pesadez de una tierra maldita,
pero estaremos haciendo cosas en esta tierra. Es que, hermanos, yo no sé en qué cabeza empezó a entrar la idea de que estaremos con túnicas blancas todo el día cantando. Yo no sé quién enseñó eso. Y más, ¿quién enseñó que estaremos como en las nubes, pisando nubes? Supongo que es por todos los dibujos que hay en internet cuando uno pone la Nueva Jerusalén y cosas de estas. Siempre parece una ciudad de oro encima de nubes. Y nos hemos quedado con los dibujos. El problema es que no podemos ser como los niños. Los dibujos son para la infancia. Hay que empezar a madurar e investigar un poco. Nosotros teníamos una orden: llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Déjame decirte algo: Dios no es de Greenpeace. Dios no es de una protectora de animales. La Biblia enseña que debemos tratar bien a los animales. Condena el maltrato animal. En Proverbios hay un versículo que habla concretamente del maltrato a la propia bestia y como algo prohibido. El Señor no ha dado los animales para que hagamos tauromaquia y digamos que eso es arte. El Señor no ha dado los animales para que juguemos con ellos, los maltratemos, les prendamos fuego y nos riamos y los torturemos y los masacremos. Eso también es fruto del pecado. Todo eso es fruto del pecado. Pero hermanos, Dios no ha puesto los animales para que vivamos con ellos, los miremos mientras todos comemos lechuga. Los animales están para el servicio del hombre y para el consumo del hombre. No ha habido nunca el concepto de animal de compañía. Eso empezó, no, es que yo vi una película de un hombre que tenía un lobo y... Vale. Pero esto de tener un pollito de compañía, una tortuguita de compañía, un perrito de compañía, que yo lo tengo. Pero que sepamos que esto no era el plan de Dios, que el pez fuera mi animalito de compañía o que la tortuga fuera mi animalito de compañía. Que no tengo nada en contra de eso, pero que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que la tortuga, si en sopa está buena, y si hay que comérsela, uno se la come. Y que si hay que comerse a la vaca, uno se la come, que la vaca no fue puesta ahí para ser adorada como los indios, sino para comérsela. Y el cerdo, y iba a decir el elefante, pero no sé, igual también. Pero sé que Dios creó todo con un propósito. Todo con un propósito. Y llamó al hombre a tener dominio sobre ello. Solo que el pecado nos llevó a dominarlos con odio, con maltrato, a meterlos en jaulas y formar circos. No creo que el circo sea propósito de Dios. Es más, no creo que un circo sea del agrado de Dios. Privar a un animal de su libertad y usarlo para el deleite visual de la creación humana. Sabemos que son torturados, castigados, mal cuidados. No creo que eso sea el propósito de Dios. Pero el problema son los extremos, que nos vamos a decir que eso está mal a tratar a los animales como gente. No, hermano. Yo no estoy en contra de la caza para alimentarse, estoy en contra de la caza para tener trofeos, como ellos dicen. Pero cazar un animal con un rifle para comérmelo, yo no creo que esté mal, se ha hecho toda la vida. Dios ha dado esa capacidad al hombre de cazar. Hay cazadores en las Escrituras. Y no como algo malo, como algo normal. Ahora lo tienes envasado, antes había que correr detrás del ñu, pero había que comer. Entonces cuidado con empezar a aceptar las visiones del mundo, de los animales, de la vida, de la mujer, del hombre. Tenemos que empezar a tener una visión bíblica de las cosas. Hermano, la Biblia no es solo para entender cómo vive el cristiano, es cómo ver la vida. La Biblia habla de todo, de cómo ver los animales, de cómo tratar a los hermanos, de cómo tratar a la gente discapacitada, de cómo tratar a los inmigrantes. ¿Sabías que la Biblia habla de inmigración? Y de cómo tratar al inmigrante. Hay normas de cómo tratarlo. ¿Sabes que la Biblia habla de ser un refugio para el inmigrante? Eso sí, el inmigrante tiene que adaptarse a las normas, costumbres, cultura y religión del lugar donde va a residir. No traer su reggaetón, no traer el ceviche, no traer eso. Vienes a España, comes paella, canta flamenco y te acostumbras. Y si aquí somos cristianos, pues cristianos. Aquí nos hacen mezquitas, aquí nos hacen sinagogas, aquí... Eres un ejemplo para que lo entendáis. Pero el Señor era así. Si alguien viene a vosotros, abridle las puertas. Pero va a adaptarse a la ley del Señor. Va a vivir conforme a la ley del Señor. Se va a circuncidar y va a ser parte del pueblo del Señor. Tendrá casa, se le cuidará, estará bien. Pero habla de inmigración. Hermanos, la Biblia habla de todo. Y si no habla de algo, da orientación para que en sabiduría puedas tomar decisiones sobre algo.
pero la Biblia es un libro para la vida hoy como hace 1000 años. Entonces todo empieza en Génesis. El problema que cuando estamos en el Edén, tenemos esa tierra perfecta, vegetación perfecta, comunión con Dios perfecta, llega el pecado y el hombre es echado del Edén. Pero al hombre no se le retiró el dominio sobre la tierra, simplemente que la tierra quedó bajo maldición y ese dominio lo tenemos y se ve, gobernamos sobre la tierra, pero el pecado también es evidente. El pecado también es evidente. El problema en el Edén fue la llegada del pecado y todo llega con un tentador, en este caso la serpiente, Génesis 3:1. Y la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Como siempre, torciendo la Escritura, porque Dios no había dicho eso. Dios había dicho lo contrario: podéis comer de todo menos de uno. Dios no había dicho no podéis comer de los árboles. Dios dijo podéis comer de todos, solo no podéis comer de uno. Después de que el pecado llega, con esa tentación provocada por la serpiente, llega lo que conocemos teológicamente hablando como la promesa madre. La promesa madre en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Decir que Jesús solo vino a perdonar nuestros pecados es olvidar esa promesa. Porque Dios en Génesis, en esa promesa madre, había dicho que esa simiente que saldría de la mujer acabaría pisando la cabeza de la serpiente. Eso era una promesa. Y de esa promesa nosotros leemos cosas en Apocalipsis. ¿Quién era la serpiente? Apocalipsis lo menciona. Apocalipsis 20:2. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces nos damos cuenta cómo el problema llega en Génesis sobre la tierra, no solo sobre el hombre. Y que la promesa también recae sobre la tierra, que había quedado bajo maldición. Vamos a seguir con las promesas de Dios en Abraham. Vamos a seguir con las promesas de Dios en Abraham ahora. Dios no solo había dicho que iba a hacer algo con la tierra, Dios no solo ha dicho que iba a hacer algo con la cabeza de la serpiente que hemos visto que era Satanás, sino que Dios también empieza a prometer algo a los descendientes de Abraham. Y mira qué promesas hace Abraham. Génesis 12:3. Estoy citando cosas así como mezcladas, porque luego veréis que todo se cierra al final con esta doctrina. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Y dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18 vuelve a repetir algo parecido. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Porque tú has obedecido mi voz. Entonces nos damos cuenta como en Génesis había una promesa hecha. Nos habían entregado una tierra. Y por culpa del pecado esa tierra quedó bajo maldición. Y es lo que el Señor nos va a dar en esa eternidad. Aquí veremos otra cosa. El Señor ha hecho una promesa a la descendencia de Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y cuando dice eso no se refiere a cada persona sobre la tierra, se refiere a gente de todas las naciones. No entiendan eso, porque la promesa de Dios para Abraham no es para cada individuo del planeta. La expresión en ti serán benditas todas las naciones de la tierra se refiere a personas de todas las naciones de la tierra. Y una de las cosas que Dios promete a los descendientes de Abraham es una tierra. Y ahora quiero que empiecen a prestar todavía más atención por si alguno se estaba perdiendo. Vuelvan. Y ahora más atención, porque mira que empieza a prometer Dios
a los que iban a ser benditos en Abraham. Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Repito, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. ¿A quién le hace esa promesa? ¿Para quién es la tierra de Canaán por posesión perpetua? ¿Qué significa perpetua? Para siempre. ¿Y para quién es esa tierra? Véanlo. ¿Qué dice? ¿A quién? ¿A la descendencia solo? Repitan el versículo. ¿Cómo empieza? ¿A quién está hablando? Abraham. ¿Cómo empieza? Te daré a ti. No dijo, le daré a tu descendencia. No ha empezado así Dios, con ese pacto, con esa promesa. ¿A quién se la va a dar? ¿A Abraham y a su? ¿Abraham pisó Canaán? Abraham no pisó Canaán. Hechos 7:5 leemos. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Entonces hay algo que está mal. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, Dios miente. ¿A quién le iba a dar la tierra? ¿Abraham pisó Canaán? ¿Será que Canaán se refería a algo todavía mayor? ¿Será que Canaán, como muchas cosas de la Biblia, apuntaba a algo, pero era una sombra de algo que tenía que venir? Ustedes deben saber algo. Hay una cosa en la Escritura que se llama revelación progresiva. Y nosotros sabemos que Dios ha ido hablando a través de los siglos, de los años, a través de los profetas, a través de sus siervos. Y ha ido arrojando cada vez más luz a lo que iba a hacer. Cada vez traía un mensaje más claro, más conciso y traía más luz a lo que iba a hacer. Y una de las cosas que vemos y que Pablo menciona es que las cosas de antes eran sombra de lo que había de venir. ¿Qué es sombra de lo que había de venir? Es como una imagen. Si yo me pongo así, dando el sol de espaldas y viene José Miguel por detrás, yo voy a ver que es alguien alto, delgado, pero no sé si voy a saber que es José Miguel. Pero voy a saber un poco sobre lo que viene por detrás. Cuando Pablo dice que esas cosas son sombra, es que ilustran en cierta manera algo que viene por detrás, pero no dicen claramente qué es lo que viene por detrás. Y a pesar de que Canaán sí llegó a ser herencia de un pueblo, Dios no falla su promesa. Y Canaán también era una sombra de algo mucho mayor que tenía que venir. Y es algo bueno porque Abraham lo sabía. Y eso lo veo claramente en Hebreos 11, 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10 me enseña que Abraham sabía que él esperaba algo todavía mejor. Porque en Hebreos 11, 9 y 10 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira que dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivió con los ojos puestos en un Canaán mucho mejor que ese. Dice que Abraham vivió con los ojos puestos en una ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto es Dios. Y yo creo que para rematarlo, vamos a leer Hebreos 11, 13 al 16, porque no fue solo Abraham el que vivió de esa manera. Hebreos 11, 13 al 16. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia.
Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero no estaban pensando en esa patria. ¿Qué dice? Por lo cual, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Está muy bien, Canaán, alguien llegará, pero yo sé que lo que espero es mejor. Yo sé que mi patria no es Canaán. Yo sé que Canaán no voy a estar eternamente. Aunque llegara a Canaán, yo sé que no voy a estar ahí toda la vida. Porque yo voy a acabar en un lugar, en una patria, en una ciudad, con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. A lo que el autor de Hebreos en el versículo 16 dice que una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Qué curioso que aquí dice que Dios les ha preparado una ciudad. Y hay un capítulo que a mí me apasiona, en el que Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué sigue diciendo? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no lo habría dicho. Me iré y prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mismo Dios que les garantizó que les prepararía una ciudad, Jesús mismo le dijo a sus discípulos que prepararía un lugar. Nosotros no anhelamos, y por eso creo que hay que tener una cosmovisión bíblica de la inmigración. No hay nada más triste que la gente que sale de su país y en vez de vivir conforme a la voluntad de Dios, vive anclado a su país y solo piensa el día en que volverá. Cuando Dios los quiere llevar a una patria mejor. Hermanos, si tú eres de los que has salido pensando en volver con 50, 60, jubilarte a tu país, empieza a servir a Dios y dejar de planificar lo que vas a hacer con 60 años. Porque no hay nada más triste que vuelvas a tu país con 60 o 65 a jubilarte y cuando Dios te pregunte, ¿pero para mí qué hiciste? Nada, Señor. Trabajé 40 años para preparar una casa en mi país para descansar 5 y morirme. Creo que no has entendido para qué Dios te ha salvado. Hermano, no sé en qué país estarás mañana, pero no es en el que tú quieras estar, es en el que Dios quiera que estés. Y lo que sé, que se llame Perú, Bolivia, España, o Colombia, o Brasil, o Rusia, o Uruguay, es para servir a Dios, no para planificar tu futura jubilación. No para eso. Entonces, Canaán no era un fin en sí misma. Muchos alcanzaron Canaán, pero Canaán apuntaba a una tierra que estaba por venir. ¿Y para quién era esa tierra, hemos dicho? Canaán. Para Abraham y su descendencia. Ahora hemos dicho que esa Canaán no era en sí mismo una ciudad de ahí, sino que apuntaba a algo mucho más glorioso. Entonces ese lugar mucho más glorioso al que apunta Canaán es para Abraham, que sí que estará con nosotros, ¿verdad? Y para su... ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Gálatas 3:29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Ahora todo empieza a tener más sentido, ¿verdad? Has leído solo Génesis, pero ahora todo empieza a cuadrar más. Ahora entiendes más lo de Canaán. Y lo hemos hecho en 20 minutos. La Biblia hay que estudiarla con cuidado. Hermanos, toda la Biblia está relacionada. La Biblia no es un libro que puedas leerte solo Génesis y entenderla, o solo Juan y entenderla, porque todo tiene que ver con algo. Tú lees algo maravilloso en los evangelios de Juan Bautista señalando a Jesús y diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si tú lees ese libro y no sabes por qué le llama Cordero, no entiendes nada. Pero para eso lees el Levítico. Lees sobre los sacrificios para expiación de pecados y cómo debía ser el Cordero y que debía ser perfecto y que debía ser sin mancha. Y ahora entiendes por qué en los evangelios dice que iba como Cordero
que es llevado al matadero. Y ahora entiendes por qué le llaman cordero que quita el pecado del mundo. Porque has entendido lo que es un cordero en Levítico. Deben entender esas cosas. Todo está relacionado. Y ahora entienden que Canaán no era solo un pedacito de tierra al que todo el mundo quería ir. Y como todo el mundo a veces está predicando mal interpretado que tarde o temprano los judíos volverán. Los hijos de Dios no pensamos en Jerusalén, no pensamos en Palestina, no pensamos en Perú, en Bolivia, en España, en Andorra, no pensamos en otra. Nuestra patria es celestial. Y ahí vamos. Ahí vamos. Yo no tengo bandera, hermano. Rara vez me vais a ver con la bandera de mi país. Rara vez me vais a ver con un sentimiento muy patriota. Rara vez me vais a ver hablando de política, de derecha o izquierda. No pierdo el tiempo, no soy de esta tierra. Voto porque es mi deber como ciudadano. Pero nunca me verás haciendo política. Nunca me verás usando las redes para hacer política. Soy creyente. No he sido llamado a defender a Vox ni a Podemos. No he sido llamado a defender a Angela Merkel, a Donald Trump o a los demócratas o a los republicanos. No he sido llamado a defender a Bolsonaro o a la izquierda y que vuelva Lula. He sido llamado a predicar el evangelio. Y no hay nada más triste cuando los creyentes pierden el foco y hacen política. Porque primeramente, no son luz haciendo eso. Cuando yo veo peleas entre cristianos de política, patético, hermano, patético. Como si esos presidentes, el que sea, no os va a salvar. El que sea no va a pagar vuestras deudas. El que sea no irá a vuestro funeral. El que sea no estará en el hospital si vuestra mujer tiene un accidente. El que sea velará por sus propios intereses en nombre de decir que lo hará por el país. Pero no, son corruptos. Todos. Todos. A no ser que se conviertan. Y si se convierten de verdad, duro que duren mucho en política. A mí, alguien una vez, hace tiempo, le preguntaron a un hombre: oye, ¿tienes madera para ser un buen presidente del gobierno? Dice: no te rebajes a ser rey si Dios te ha llamado a ser pastor. ¿Entienden lo que quiere decir? Hermano, mi trabajo desde este púlpito tiene influencia eterna. El trabajo de un rey tiene influencia de 4 o 10 años temporal. No me voy a rebajar a eso. A administrar ¿qué? Economía, políticas de exterior, de interior, de defensa, de sanidad. Cuando puedo alcanzar pecadores con un mensaje que puede sacarlos de las tinieblas y les llevarlos a la luz por toda la eternidad. No, hermano. No pierdan el foco, hermano. Cuando uno entiende estas cosas, empieza a tener otro sentimiento patriota. No el de una bandera de esta tierra, el de la patria celestial. ¿A quién defiendes? Al reino de los cielos. ¿De dónde eres? Del reino de los cielos. ¿Cuál es vuestra constitución? La palabra del Señor. ¿Cuál es vuestro rey? Cristo. Y por Él sí que doy la vida y haré política por Él. Y proclamaré sus verdades y defenderé su palabra y defenderé sus reglas, sus normas, sus leyes. Pero nunca, nunca por una patria de esta tierra. Amaré la patria donde el Señor me puso y nací, la cuidaré, seré un ciudadano ejemplar y cumpliré conforme a la palabra de mi rey, que me dice que en esta tierra tengo que cumplir con las leyes. Pero viviré como un peregrino, con los ojos puestos en la patria celestial. Con los ojos puestos en la patria celestial. Y si la promesa de ese Canaán, ¿y qué dice? Génesis 17:8 hemos leído: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, perpetua, y yo seré su Dios. Entonces, hermanos, esa promesa es para todos los creyentes. No hay nada más necio que pensar que esa promesa era para el pueblo judío. Nosotros somos descendientes de Abraham por Cristo, en Cristo, y por lo tanto herederos de la promesa, de esa promesa de una tierra que recibiríamos de una herencia perpetua.
y que apuntaba a una patria celestial. Por eso es importante entender cielos nuevos y tierra nueva. Ahora voy a entrar en otra parte del estudio. Hemos hablado de nuestra herencia, de nuestra promesa, pero ahora quiero, y para mí esto es muy importante, explicar el por qué creo que es en esta tierra. En esta tierra. Entonces, quiero que vayamos a unos textos para empezar a leer algunas palabras, como la que es el título del estudio, cielos nuevos y tierra nueva. Hemos leído Apocalipsis 21:1, por ejemplo, lo tenemos ahí, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Otro texto que habla de algo similar, Isaías 65:17, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. El concepto de cielos nuevos y tierra nueva, y como que los otros pasan, a muchos les ha llevado a pensar exactamente eso, a creer que lo que está diciendo el texto es que esto se va a la basura, y hay algo nuevo que el Señor va a hacer completamente. Pero el problema, y aquí sí que creo que es una cosa de lenguaje, es que debemos recordar que la Biblia que tenemos en nuestras manos no está en su lenguaje original. Pero hermanos, el problema es una mala comprensión del texto. Ellos toman, por ejemplo, Mateo 24:29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y ellos enseñan, bueno, Ellen White interpretaba así, si la señora Ellen White lo dice, pues lo dicen todos, que todo esto era la manera como este mundo sería reducido completamente a cenizas. Y también, por ejemplo, 2 de Pedro 3:12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Y ellos explican que esa destrucción con fuego es que literalmente todo será reducido a cenizas y pasará a no existir, una aniquilación completa. Y que el concepto de cielos nuevos y tierra nueva es que este en el que ahora estamos será como completamente reducido a la nada y bajará, no sé, del cielo, supongo, otro, limpio, bien hecho, porque aquí la cosa fue mal. El problema es una mala interpretación de estos textos. Y ahora voy a decir, en primer lugar, los textos que hemos leído sí seguramente se refieren a eventos cataclísmicos, cosas que van a ser majestuosas, que mostrarán el juicio de Dios y que someterán a esta tierra a un fuego intenso. Lo creo. Dios ya sometió a esta tierra a una inundación intensa. Y eso es lo que yo os querré llevar hoy a entender, que lo mismo que hizo con el diluvio lo hará con el fuego. Empezar de cero, solo que esta vez no habrá pecado. Y es lo que quiero que veamos. Entonces, lo que yo quiero es rechazar el concepto de aniquilación y lo quiero hacer por 4 motivos. 4 motivos que me llevan a rechazar la enseñanza de los testigos de Jehová, de los adventistas y de algunos teólogos luteranos sobre el aniquilacionismo, la aniquilación de la tierra en la que estamos. La primera es sobre la expresión de 2 de Pedro 3:13. Esperando y apresurando, 2 de Pedro, sí, aquí. El versículo 13, no llevo a mano. ¿Alguien puede leerlo? He copiado el 12 por error. Sí. Okay. Había copiado de nuevo el 12. Nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. El problema, como digo, está en el idioma. Y la primera razón que me lleva a negar eso, el aniquilacionismo, la aniquilación de este planeta, es esa palabra, nuevos. Porque la palabra nuevos puede tener 2 palabras originales griegas. La primera es la palabra neos y la segunda es la palabra kainos, con K. La palabra neos les sonará. Neo algo, siempre algo nuevo.
Entonces, en griego, la palabra neos y kainos al español siempre se traducen como nuevo, pero tienen dos significados completamente distintos. La palabra neos se refiere a algo que es nuevo en tiempo y origen, es decir, algo que realmente es nuevo, algo que realmente empieza a existir, algo que es nuevo en tiempo y en origen. Sin embargo, la palabra kainos significa nuevo en naturaleza o forma. Nuevo en naturaleza o forma. Algo que ha cambiado, ha sido renovado. La palabra original sería renovado. Algo que era de una manera, es tomado y es cambiado en su naturaleza y forma y hecho nuevo. Pero es la misma cosa. Quiero que se entienda esto. Neo se refiere a algo que en tiempo y origen es nuevo. Esto ya no vale, otra cosa nueva. Kainos se refiere a la misma cosa que es tomada, cambiada en forma, cambiada en naturaleza y hecha nueva. Y el problema es que si fuera palabra neos en el original, yo entendería que puede ser quitado lo viejo y puesto algo nuevo en origen, en tiempo. Pero la palabra que aparece en 2 de Pedro 2:13, como en los otros textos, es la palabra kainos, que se refiere a cuando cogemos lo que ya tenemos y lo renovamos. La palabra original en español, que sería más precisa para ese versículo, es esperamos cielos renovados y tierra renovada. Y ahí ya suena distinto. Pero no es que yo esté cambiando la Biblia, es que es lo que dice en griego. Es que es lo que dice en griego. Y cuando no estudiamos los textos originales y simplemente interpretamos en español como si Dios hubiera hablado en español, cometemos ciertos errores. Entonces lo que Pedro está diciendo, lo que leemos en Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, se refiere a la palabra kainos. Se refiere a tomar lo que ya tenemos, no un nuevo cosmos, sino el que ya tenemos, y renovarlo de una manera gloriosa. Pero la palabra kainos implica continuidad en su existencia. No es algo que deja de existir y viene otra cosa nueva a sustituirlo, sino continuidad en su existencia. Lo que ya era, continúa existiendo, pero con una nueva naturaleza. Y eso es muy importante entenderlo. Porque si no, sí que pensaremos que vamos a otro planeta. Pero no es así. La segunda razón es lo que hemos leído, Romanos 8, 20 y 21. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que la tierra será aniquilada completamente y que morirá habiendo sido maldita? Porque el concepto del aniquilacionismo es ese. Todo esto pecaminoso, sucio y manchado será aniquilado, reducido a la nada, y Dios crea un mundo nuevo sin pecado. Pero entonces, ¿dónde está la promesa de Romanos 8? ¿Cuándo va a pasar esto con la tierra entonces? ¿En qué proceso antes de la aniquilación el Señor va a librar de la esclavitud a esta tierra en ese momento del escatón, de ese gran día final, y va a vivir esa tierra en gloria? ¿Cuándo va a ser redimida? Pero si creo que la tierra no es que sea un planeta nuevo, sino que es esta renovada, ahí sí encaja Romanos 8, que esta tierra llena de pecado será limpiada y volverá a estar en plenitud gloriosa. La Biblia no se contradice, nuestras mentes sí. Tenemos que esforzarnos por buscar siempre su orientación. El tercer motivo por el cual creo en la renovación y no aniquilación es por una simple analogía que hay entre la tierra y nosotros. ¿Tú cómo vas a pasar la eternidad? ¿Siendo una nueva persona o una persona renovada? Renovados.
No tendremos otro cuerpo. No, ahora ¿quién soy yo? Toda la vida has salvado a Juan Manuel, pero yo soy alguien nuevo. O serás yo mismo el que sea salvo. Pero ¿qué pasará con mi naturaleza? ¿Qué recibiré en la eternidad? ¿Qué se quitará de mí? ¿Todo? ¿Y viviré en una vida ahora libre de la esclavitud total del pecado y ahora completamente La misma analogía aplica para la tierra. El Señor no la fulmina para hacer una nueva, sino que el Señor la va a purificar y nos va a entregar una tierra renovada, sin pecado y gloriosa. Una simple analogía entre nosotros y la tierra. Y en cuarto lugar, porque me niego a pensar que Satanás ganó una batalla. Porque decir que Satanás hizo trabajo tan bueno que la tierra la echó a perder para siempre, es decir que Satanás, mira, a los hombres no los vencí, pero la tierra me la cargué. Pero cuando el Señor renueve eso y vuelva a crear un paraíso perfecto como en el Edén, le estará diciendo a Satanás: redimí a los hombres, a mi pueblo, y redimí la creación. Viniste a destrozarlo todo y yo lo he arreglado otra vez. Satanás no va a vencer ni una sola batalla. Satanás no se va a reír un solo día yéndose eternamente a la condenación diciendo: salvaste a unos cuantos, pero la tierra me la cargué. No, Satanás va a ver cómo la tierra será renovada. Y lo que él vino a destrozar en el Edén volverá a estar creado. Y me lo imagino furioso como diciendo: tantos años, pero al final te saliste con la tuya. Lo creaste perfecto y perfecto lo has vuelto a hacer. No creo en la aniquilación. Primero, por la parte gramatical del griego original, que no habla de una nueva creación, sino una continuidad de una creación renovada con la palabra kainos. Segundo lugar, por la promesa de Romanos 8, de que la tierra sería librada de esa esclavitud y viviría esa gloria. Número 3, por la analogía entre nuestros cuerpos glorificados y la renovación de la tierra. Y número 4, por la victoria de Dios sobre Satanás. Quiero leer una cita de Edgar, a ver, lo voy a decir mal, pero el pobrecito, Edgar Turneysen, no lo voy a ni a deletrear. Dice así: el mundo al cual entraremos en la parusia de Jesucristo, la expresión parusia de Jesucristo se refiere a la segunda venida de Cristo, es por lo tanto no un nuevo mundo, es este mundo, este cielo, esta tierra, pero ambos pasados y renovados. Son estos bloques, estos bosques, estos campos, estas ciudades, estas calles, esta gente, los que serán el escenario de la redención. En este momento son campos de batalla llenos de lucha y el dolor de la consumación todavía no logrado, pero entonces serán campos de victoria, campos de cosecha, de los cuales surgirán de la semilla sembrada con lágrimas las eternas espigas que serán recogidas y llevadas al hogar. Es metafórico, no está diciendo que estará Hospitalet renovado, no está diciendo que habrá Santa Cruz hecha nueva. Pero se refiere que es este escenario hecho nuevo. Y hay muchas preguntas, obviamente. ¿Serán edificios? ¿Serán casas de hormigón? ¿De piedra? ¿De qué? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo serán nuestras moradas? ¿Dormiremos? ¿No dormiremos? ¿Comeremos, beberemos 3 veces al día? 4, 5, 1, 2. ¿Comeremos sin engordar? Esa es la única pregunta que yo me hago. Eso sí sería el paraíso para mí. ¿Te imaginas comer por toda la eternidad 3, 4 veces al día manjares celestiales? No comida contaminada como lo que tenemos, pollos de fábrica inflados con jeringuillas, cerdos todos criados a base de hormonas transgénicas, que no sabemos ni lo que comemos. Que le echamos la culpa de un murciélago al coronavirus, pero si supiéramos lo que nos comemos cada día en hormonas y cosas que le meten a la carne, lo que no hayamos cogido ya... Creo que el murciélago está más sano que el pollo que comemos en Mercadona. Todo eso está hormonado. Le meten un montón de cosas para que tú engordes rápido y venga y produce, y venga y produce. Ahí todo será como nuestra huerta. El pollo criado con maíz, la lechuguita fresca,
sin fertilizantes, sin nada. Pero ¿cómo será? Eso no lo sabemos, pero sabemos que será aquí. Que el paraíso perdido será un paraíso recuperado. Será un paraíso recuperado. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, como dije antes, entendemos mejor muchos pasajes de la Biblia. Salmos 37:11. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Poseerán la tierra. Y no veo el hecho de pensar en otra tierra. Y esto es exactamente lo que Jesús dice en el Sermón del Monte. Para los que lo han leído y lo hemos empezado a estudiar algunos, o ya hemos expuesto, en Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ahora empezamos a entender esas promesas mucho mejor. ¿Qué tierra heredaremos? Esta perfecta, por toda la eternidad. Ahora entendemos Génesis 17:8 cuando leemos Canaán por posesión perpetua. Y yo quiero que leamos esto un momentito otra vez porque me parece esto muy interesante. Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Pero es que Pablo amplía esta promesa de una manera gloriosa en Romanos 4:13 y les pido que vayan ahí, quiero que lo lean. No quiero ahora solamente que lo escuchen, quiero que lo lean. Porque ahí les estaba entregando Canaán a Abraham y a su descendencia y nosotros pensamos y hemos dicho que Canaán apuntaba a algo mucho más glorioso. Pero Pablo amplía esa promesa en Romanos 4:13. Mira qué leemos. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del... ¿Cómo? Pablo, se te ha olvidado el texto. Pablo, se te ha olvidado el texto. Porque esa no era la promesa. La promesa es que serían herederos de Canaán. Y ahora Pablo se ha equivocado, hermanos. Porque Pablo ha dicho la promesa de Abraham y su descendencia es que serían herederos de él. ¿Pablo se ha equivocado? ¿O Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo? ¿O Pablo simplemente nos está trayendo más luz para que cada vez entendamos mejor la promesa de Abraham y que no era solo Canaán, sino esta tierra en la que estaremos eternamente? Dios le había prometido el mundo. Este mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia, de la fe. Y hay un texto que quizá esto ya esté cogido, como decimos aquí, con pinzas, pero yo creo que no. Hechos 3, 19 al 21. Pedro acaba de curar a un cojo. Y yo quiero leer las palabras de Pedro. Hechos 3, 19 al 21. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir, y ahora me encanta, hasta el día de la restauración de todas las cosas. El cielo tiene que recibir a Cristo hasta el día de la restauración de ¿qué cosas? De todas las cosas. Ahí entonces reinaremos con Él por toda la eternidad. Pero todas las cosas tienen que ser restauradas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es más, Pedro deja claro que de eso ya hablaban los profetas. En griego, la expresión restauración de todas las cosas, la voy a decir, la he probado en casa 4 veces. No suena bien, no me ha salido ni una vez igual.
y suena élfico, pero lo voy a intentar. Apocatastaseus pantum. Ahora a alguno le van a crecer orejas, porque suena hechizo, ¿verdad? Suena cosa rara. Pero la expresión esta que no voy a repetir y que se refiere a la restauración de todas las cosas, apunta claramente a la restauración de toda la creación. Implica la totalidad de todas las cosas creadas. Y entonces todo tiene sentido. Romanos, la palabra kainos como renovación, la expresión esta, todo tiene sentido. Toda la creación aguarda su restauración. Vamos a leer Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Maravilloso. El plan redentor de Cristo. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Estáis ahí para leer esta parte final? Y reinarán en otro planeta. Ah, no, sobre la tierra. Ahora entiendo todo. Todo me empieza a cuadrar. Todo me empieza a cuadrar. Porque si yo no creo en esto, cuando yo leo estos textos, pero ¿y qué tierra? ¿Dónde está esa tierra? Es esta tierra. Ellos lo leían y sabían que en esta tierra eternamente iban a reinar. Claro, cuando todas las cosas fueran restauradas. El reinado sobre la tierra de esta gran multitud redimida es la culminación de la obra redentora de Cristo. Vuelvo a lo que he dicho al principio, la obra redentora de Jesús no somos solamente tú y yo, sino toda la creación. Es algo muy pequeño y limitado decir que Jesús vino a pagar por mis pecados. No, vino a hacer algo mucho más glorioso. Hacer algo mucho más glorioso. Vamos a leer algunos otros pasajes destacados sobre esta doctrina. Yo solo quiero decir una cosa, hermanos. ¿Se ha entendido el hecho de cielos nuevos y tierra nueva aquí? ¿Se ha comprendido? Vamos a ver entonces otros pasajes, ya con otros asuntos distintos. Y aquí reconozco que la interpretación es muy compleja, porque los textos proféticos no siempre son literales. Hay que tener mucho cuidado con interpretar los textos proféticos siempre de forma literal. Los textos proféticos no siempre apuntan a una sola cosa, muchas veces apuntan a una cosa y luego a otra mucho mayor. Tenemos textos que dicen que vendrá un rey y aparece un rey que no era Jesús, pero que apuntaban luego a Cristo en cierta manera. Y los textos de Isaías que hablan sobre cielos nuevos y tierra nueva, hablan de ciertas cosas que uno no sabe si interpretarlas de forma literal o simbólica. Pero lo que sí sé es que son preciosas y quiero leerlas. Isaías 65, 17 al 25 dice así: pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Las personas que interpretan la profecía 100% literal, ese versículo, solo hay una manera entonces de tomarlo: no tendremos conciencia ni memoria. Porque puede llegar a indicar, en cierta manera, que no recordaremos nada de nuestro pasado. Esa es una pregunta que muchos se hacen, si tendremos conciencia y memoria en la eternidad. Yo soy partidario de pensar que sí. Porque si yo no tuviera memoria en la eternidad, ¿cómo voy a ser agradecido a Cristo por lo que ha hecho por mí, si no lo recuerdo? Yo tengo que recordar la redención, la salvación, el perdón, el rescate de Cristo sobre mi vida. Eso me llevará a una vida de adoración eterna. Pero sin memoria. Claro, yo entiendo que las preguntas vienen, ya, pero si yo me acuerdo de mi madre y ella no es salva, ¿cómo voy a estar feliz? Yo no sé cómo será.
Solo sé que muchos textos hablan de que el Señor enjuagará las lágrimas. No sé si llegaremos tristes, abatidos, solo sé que ahí las lágrimas serán enjuagadas. Quizá el gozo que tengamos sea tan grande que no pensemos mucho en lo que perdemos. Y te voy a decir algo, hasta lo entiendo, porque yo he visto gente que ha perdido a una madre y ha llorado un año, pero luego ha seguido. ¿Por qué en la eternidad creemos que vamos a pasar la eternidad recordando a una madre que no está? Si aquí, después de un año, seguimos con nuestra vida muchas veces, o después de 2. Pero pensamos que ahí vamos a estar día tras día, eternamente acordándonos. Pero no lo hacemos ni aquí 2 años y lo vamos a hacer allí. Hay preguntas que no sabemos, pero hay cosas que dicen. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque aquí voy a crear Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Estoy seguro de que estas profecías hablan en cierta parte del trabajo de Dios con Jerusalén en esta tierra, con fases de la manera como Dios ha ido tratando y cumpliendo ciertas profecías también con Jerusalén en esta tierra. Pero si yo pensara solamente en algo de esta tierra ahora o ya pasado, no tendría sentido, no se oirá más en ella voz de lloro ni de clamor, porque esas tierras están llenas de lloro. Pero claramente apunta a la eternidad. Y algo precioso es que dice que en ese lugar ya no habrá lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Vuelvo a decir lo mismo, si lo interpretamos de una manera literal, parece que en la eternidad los jóvenes mueren con 100 años. Y no es así. Y esto es complejo, pero hay que tener cuidado a la hora de interpretar las profecías. Y es el gran error de muchas interpretaciones de hoy, tomar las profecías de forma literal. Y aunque mucha gente me vaya a matar por esto, uno de los errores más comunes, modernos, porque no lo era antes, es creer que la marca de la bestia es algo literal. Y todo el mundo estar preocupado de si me hacen un tatuaje los del gobierno. Creo que no lo hemos entendido. Porque, hermano, cuando salió la vacuna de la gripe, eso era la marca de la bestia. A mí el otro día uno me dice, pues tú haz lo que quieras, a mí la vacuna del coronavirus no me la pondrán. No que tú te enteres, porque a la que vayas al médico cualquier día, a por lo que sea, te la cuelan ahí mismo. Y a mi hijo no. A tu hijo, cuando nazca y le digan la vacuna de tal, ahí mismo la cuelan. Y tu hijo... por cierto, tu hijo ya no cogerá coronavirus, porque aprovechando la del sarampión, ya le hemos puesto la del corona. Pero no, ¿ahora qué? Mi hijo está maldito. No va así, hermano. Cuando salieron los móviles era la marca de la bestia. Cuando empezaron a fabricar tarjetas de crédito, no, esto es la marca. Quieren que paguemos con tarjeta y que no usemos billetes. La marca. La marca. Que Obama quiere implantar un chip, ya Obama no está en presidencia, ahora que la ONU, cada vez cambia el que lo va a implantar, porque van cayendo. Que el 5G, ¿qué es lo del 5G ahora, hermano? 5G, 6G, 8G, 9G, 10G. Miren, yo voy a decir algo muy rápido, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, y será la última. Que nadie de la iglesia me venga a preguntar sobre el nuevo orden mundial. Porque no voy a hablar de eso. Miren, no estoy a favor de todo, pero hay mucho predicador que está haciendo teoría de la conspiración. Si quieren, véanla. Y en los vídeos relacionados les saldrán Illuminatis, el Club Bilderberg, yo que sé, K-Ultra, yo que sé, esto secreto, la CIA y el FBI juntos, un montón de cosas. Y cuando se den cuenta llevarán 20 horas viendo películas raras y no habrían estado con la palabra de Dios. El último que me dijo, ya, pero yo creo que va a haber un nuevo orden mundial. Le digo, ¿y qué?
Y esa es mi pregunta al nuevo orden mundial. ¿Y qué? Si ahora se levanta el nuevo orden mundial, se asoma por la ventana y dice, mira, nosotros somos el nuevo orden mundial y todas las cámaras de tráfico os vigilamos, y la cámara de los bancos os vigilamos, y la cámara de vuestros móviles pirateada, y la de vuestros portátiles pirateada, y os tenemos controlados, y vais al súper y sabemos lo que compráis, y vais a la gasolinera y sabemos lo que echáis, sabemos lo que escribís en el móvil, sabemos lo que escribís en Facebook, sabemos lo que buscáis en internet, y ¿sabéis qué va a cambiar? Nada. Vais a seguir viviendo igual, solo sabiendo que lo saben. Si ahora se asoma el nuevo orden mundial y dice, aquí estamos, pues suerte que os vemos, pero vamos a seguir igual. Vas a seguir pagando, ¿qué vas a...? ¿Os vais a ir a las montañas a cazar? No lo vais a hacer. Así que no os preocupéis sobre quién gobierna el mundo cuando sabemos que por encima de todo gobierno hay un rey. Y que no me importa quién esté al gobierno de esta tierra, porque como dije, esta no es mi patria. Yo miro a Cristo. Él reina. Él reina. Y dice la Escritura que reina sobre todas las cosas. Y todas las cosas reina sobre el coronavirus, reina sobre el nuevo orden mundial, reina sobre todo. Y mi deber entonces no es hacer especulaciones, hablar de vacunas, hablar de microchips, hablar de tatuajes del gobierno, hablar de nuevo orden mundial o hablar de los Illuminati. Mi obligación es coger la Escritura y predicarla. Decir, aquí dice esto, y ahí lo otro son especulaciones. Pero a mí no se me ha llamado a decir, eso pienso, eso creo, así especulo. Se me ha llamado a decir, así dice el Señor. Versículo 21, construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque no son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. Y ahora estas expresiones que vienen ahora, sí que me hacen pensar en una eternidad. El lobo y el cordero pacerán juntos, y el león como el buey comerán paja. Y para la serpiente el polvo será su alimento. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Cuando yo leo esto del cordero y el lobo, les voy a confesar algo. Una de las cosas que siempre me ha picado la curiosidad es saber cómo se relacionaban Adán y los animales en el Edén. Porque claro, a mí me pones en el Edén, gobierna sobre todo, y giro, y ahí veo un león, y giro, y ahí veo un tigre, digo, instintivamente correría. ¿Se escondería? ¿O lo vería como, a ti te voy a llamar Toby? ¿Se llevarían bien? Me he llegado a plantear que el trato del animal y el hombre de comerse, de atacarse, he llegado a pensar que también es fruto del pecado. Pero ahí sí que digo que son especulaciones. Son dudas que tengo. Pero yo quiero culminar estos 10 minutos con otro texto que me agrada mucho. Segunda de Pedro 3:4. Es la escena en que Pedro se encuentra con unos burladores. Segunda de Pedro 3:4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Hay unos burladores que llegan a Pedro y le dicen, ¿dónde están las promesas de su venida? No creo que solo se refiera, como diré ahora, a que Jesús va a volver. Porque mira que dice, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Se burlan de Pedro y le dicen, ¿dónde están todas esas promesas que anunciáis de que esa restauración y que Jesús va a volver y que reinaréis? ¿Dónde está eso si todo está igual desde la creación? Se estaban burlando de Pedro. Y Pedro en el versículo 9 empieza a responder. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro empieza a responder. Y la primera cosa que Pedro dice es que si todo sigue todavía así, es por la misericordia de Dios. Porque en esas palabras de Pedro, llenas de misericordia y juicio, Dios está siendo paciente con vosotros. Está diciendo, ¿sabéis por qué todavía esto no acaba? Porque Dios está siendo paciente con vosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Pedro le está dejando claro que están perdidos. Está siendo paciente con vosotros. Pero en los argumentos de Pedro, ha empezado con misericordia, pero ahora sigue con juicio, versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis de ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Ahora vienen los juicios. Entonces, Pedro, a la respuesta de los burladores, en primer lugar dice que la espera es por misericordia. Es por misericordia. El Señor todavía tiene que salvar almas. Y por eso no viene el juicio. Pero que el juicio vendrá y vendrá como ladrón, sin avisar, de forma repentina. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Un aviso de misericordia y un aviso de juicio. Y Pedro concluye con un mensaje para nosotros, hermanos. Versículo 13, segunda de Pedro 3:13. Pero según su promesa, nosotros, ahora no sois vosotros, nosotros los creyentes, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Vosotros dad gracias porque todavía Dios es misericordioso, queriendo que se arrepientan. Pero os aseguro que vendrá el juicio. Sin embargo, para nosotros vienen cielos nuevos y tierra nueva, y en eso está nuestra esperanza. Y es la palabra kainos que hemos explicado, renovados. Hay una cosa que me gusta de Pedro y que me enseña. Se fueron a burlar de él y Pedro no se defendió con argumentos científicos, volvió a citar la Escritura. Yo no te tengo que convencer de que Dios existe, yo no te tengo que convencer, esto es lo que pasa, esto va a ser así, te guste o no. ¿Dónde está la promesa de su venida? Él dijo que vendría. ¿Está tardando? No. Está esperando que muchos se arrepientan por misericordia, pero vendrá como ladrón en la noche, habrá un juicio, las cosas serán quemadas, pero tú te ríes, yo no. Yo tengo una esperanza, cielos nuevos y tierra nuevas son para nosotros. Me encantaría que cuando alguien vaya por la calle y alguna persona intelectual se vaya a burlar, oye, pero lo de la creación, ¿tú cómo lo demuestras? La Biblia dice, Dios dijo, haya luz, así te lo demuestro. Pero no me vale, tampoco me valen a ti tus fósiles. Tú crees en tu teoría de la evolución y yo creo en la palabra de Dios. Lo tuyo necesita tanta fe como lo mío, o más. Pero Dios no ha pedido que lo defiendan, han pedido que lo prediquen. Ha pedido que lo prediquen. Y yo ahora, por ejemplo, en el seminario estoy estudiando apologética. La aplicación de la razón y la lógica para argumentar con incrédulos. Pero espero que esta parte los del seminario no lo vean. Pero no lo voy a aplicar mucho a mi vida. Porque yo no le digo a la gente por qué Dios existe. Yo le digo a la gente que Dios es, lo crean o no. ¿Tú por qué crees en Dios? Porque la Biblia dice que Dios es real. ¿Por qué crees en la Biblia? Porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Pero es que ha pasado por muchas manos. Pero es que este libro cambia vidas. Este libro transforma familias. Este libro transforma corazones. Este libro hizo de mí una nueva persona. No puede ser un libro normal. Es así de sencillo. Dale a cualquier persona la trilogía del Señor de los Anillos, los 7 o 10 volúmenes de Harry Potter, las mejores novelas.
y van a seguir siendo las mismas personas con un montón de cosas en su cabeza. Dale a alguien la Biblia y va a cambiar para siempre. Este libro no es normal. Este libro es diferente. Es palabra de Dios. Palabra viva y eficaz. Y yo te diré eso. Pero a mí no me convence. Es que la convicción la trae el Espíritu Santo. Pero yo no me voy a poner a intentar darte argumentos. Los encuentro. No, porque tenemos los textos del Mar Muerto y han ido pasando los códices y podemos asegurar que en un 90% la palabra traducida es infalible y perfecta. Y no lo van a creer. Te digo por experiencia que aunque baje el cielo se abra, baje una paloma, cante un gorrión y hable en español una avestruz china, ellos van a decir, he flipado, pero no van a creer en Dios. Porque la fe es un don de Dios, no es un regalo de los hombres. No pierdan tiempo buscando argumentos para convencer. Prediquen la palabra y confíen en el poder del Espíritu Santo. Dios es poderoso. Dios es poderoso y quebranta al más duro corazón. Pero hay algo que yo quiero decir también para terminar. Hemos terminado el versículo 13 con un llamado de nuestra esperanza, ¿verdad? Vosotros os burláis, Dios está teniendo misericordia, pero vendrá un juicio, pero nosotros tenemos una esperanza, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero el versículo 14 me agrada mucho. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, ¿qué cosas? Cielos nuevos y tierra nueva, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. En paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué es lo que mueve al creyente a la santidad, según Pedro? ¿El miedo al castigo? Pedro no está diciendo, porque viene juicio, vivid en santidad. Pedro está diciendo, por vuestra esperanza, vivid en santidad. Es el regalo que nos han dado lo que nos lleva a una vida de obediencia, no el miedo al castigo, porque Pedro está diciendo que el castigo no es para nosotros tenemos una esperanza. Pero esa esperanza me hace vivir en santidad. Hombre, hermanos, vamos a ir a un sitio donde no mora la justicia, donde no hay pecado. Yo mejor ya me voy preparando. Voy a ir entrenando ya en mi lucha para vivir justamente, piadosamente, en santidad. Aunque será una lucha hasta el final. Y quiero concluir con unos versículos que dan unos detalles de ese lugar en el que vamos a estar. Nosotros vemos, por ejemplo, este versículo, me parece curioso, quiero leerlo, Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? El pueblo de Dios, los creyentes. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una ataviada para su esposo. Hay muchas personas que creen que la expresión la nueva Jerusalén se refiere a la iglesia. Y que es la iglesia la que desciende para estar eternamente con Cristo como una esposa ataviada. Muchas personas creen que también que tiene doble significado, que sí hace referencia a esa esposa, porque la denominación esposa, preparada para el esposo, no hace referencia a una ciudad. Pero hay mucha gente que cree que en un doble significado, en primer lugar la iglesia que desciende, pero también esa, por decirlo de alguna manera, capital del nuevo cielo y nueva tierra, esa Jerusalén celestial. Y hay cosas preciosas, y con eso concluimos. Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. En el 14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Hermanos, yo les voy a decir, hay una pelea de hace mucho tiempo de si esto es literal o no, si hay 12 postes, si estarán escritos los 12 nombres, o si eso es un significado de algo mucho más importante, y es el hecho que 12 tribus y 12 apóstoles apuntan claramente, y eso lo puedo discutir yo con ustedes, a una cosa: todo el pueblo de Dios, los creyentes del Antiguo Pacto y los creyentes del Nuevo Pacto, los creyentes del tiempo de las tribus y los creyentes del tiempo apostólico, nosotros. Pero lo que sí que veo claro, con esos 12 nombres de las 12 tribus y 12 nombres de los 12 apóstoles, es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo alguno. Ay, ¿dónde vamos a ir a adorar? No vi en ella templo alguno. Y esto es precioso, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. El Dios Todopoderoso y el Cordero. Apocalipsis 22, 3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Pues no va a ser solo un arpa cantando o tirados en una hamaca, va a haber algo. Sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Versículo 5. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Los serviremos y reinaremos. Ahora tiene mucho sentido Apocalipsis 5:10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, porque vosotros sois real sacerdocio, nación. Ahora vamos a entender eso de real sacerdocio. En esta tierra no lo estamos viviendo plenamente, pero lo vamos a vivir. Todo, hermanos, quiero que entiendan algo. Aquí estamos teniendo primicias de algo que vamos a vivir eternamente. Aquí tenemos comunión con Dios, pero es así como se afloja, se enfría, ¿sí o no? Pero la tenemos. No tiene nadie eso, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Pero ¿cómo estaremos allí con una comunión perfecta? Ya somos real sacerdocio, pero allí reinaremos para siempre. Aquí vivimos primicias de algo que eternamente disfrutaremos. Y como digo, esta es la pelea de si esto es literal o no. Pero cuando alguien me pregunta, para mí Apocalipsis 22, 4 es el último versículo de hoy. Para mí es la mayor de las promesas que alguien me puede hacer. Y yo, en serio, yo oro en este versículo y le pido a Dios que sea literal. Ellos verán su rostro. Lo que no hemos podido hacer nunca en esta tierra, recuerda, nadie puede ver a Dios. Yo quiero creer que ahí sí. Porque estoy convencido de que no lo podemos ver, porque su santidad perfecta con nuestra suciedad nos consume. Pero ahí ya tendremos un cuerpo glorificado. Y hermano, para mí, lo que me anima a seguir obedeciendo, predicando, cantando, congregando, es esa promesa. Hermano, no sé si habrán calles de oro, mar de cristal. La gente no sé qué espera, como moradas celestiales o mansiones. Alguno dice mansiones. Yo no sé si esperan una casa en Miami celestial. Pero para mí, la mejor promesa, ellos verán su rostro. Estar con mi Señor. Poder cantarle, no desde aquí, que lo siento, pero no lo veo, sino tener delante y decir, Señor, gracias por tu salvación. Gracias por tu salvación. Espero que a pesar de ser un tema complejo y yo torpe, se haya entendido. Y si no, es lo que hay. No. He hecho lo mejor que he podido. La verdad es un tema para mí complicado, pero espero que hayan tenido un poco más de idea sobre este asunto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es perfecta, a pesar de que el mensajero no lo sea y a veces torpe. Pero Señor, solo te pido que a pesar de mi torpeza y mi debilidad y mi falta, Señor, de capacidad en algunos temas más que en otros, tú puedas, Señor, haber instruido a tu iglesia hoy y hayan aprendido sobre tu palabra, que hayan llevado una lección a sus hogares y al menos, Señor, una esperanza, poniendo los ojos todos en esa patria celestial.
Te pido que nos lleves ahora con bien a nuestras casas, que nos des una noche de descanso y podamos disfrutar, Señor, de tu presencia de una manera que solo es una primicia de lo que tendremos, Señor, en la eternidad. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Cielos Abiertos, turradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz.